Dios te bendiga, pueblo de Dios. Hoy es 27 de marzo del 2020 y quiero entregarte una profecía acerca de la cautividad. Pero antes de eso, quiero contarte un sueño en donde Dios me reveló su enojo y su ira a causa del pecado. Hace unos días atrás, no recuerdo la fecha exacta, soñé que estaba en un lugar donde había un tumulto de gente. Y entre el tumulto de gente, un hombre se acerca y me mira y espera que yo lo siga. Yo empiezo a seguir ese hombre y ese hombre escribe en un papel con tinta dorada: yo soy el ángel Gabriel. En eso que veo esa escritura, de un costado veo 5 mujeres con 5 hombres que la respaldaban. Las 5 mujeres representaban 5 vírgenes, pero eran las 5 vírgenes insensatas, las que no habían llenado su lámpara de aceite ni habían buscado del Señor. Ese ángel sale por la puerta afuera para mostrarme lo que se avecinaba. Yo lo sigo al ángel y cuando salgo afuera veo una gran tormenta y nubes negras en los cielos y veo que apenas unas gotitas de lluvia empiezan a caer. Dice el libro de Job, capítulo 36, versículo 33. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Y empiezo a ver cómo las calles estaban llenas de gente en promiscuidades sexuales. La Biblia nos aclara que en el último tiempo serán los tiempos como Sodoma y Gomorra. Y no es la primera vez que este ángel, Gabriel, viene a mi vida, sea en visión o en sueños, y me habla y me entrega un mensaje para traer al pueblo de Dios, a la nación argentina o a otras naciones. El título de esta profecía se llama Cuarentena y Cautividad, porque tiene mucho que ver con el tiempo y el proceso que estamos viviendo ahora. Pero antes de que yo te explique esto, quiero que prestes atención a las palabras que voy a decirte. El sacerdote y profeta Jeremías profetizó sobre Jerusalén los juicios de Dios y una cautividad que vendrían de la mano del rey Nabucodonosor a causa de la desobediencia del pueblo. Él tuvo que vivir una vida dura de conflictos por causa de sus profecías, en donde fue amenazado, juzgado, colocado en un cepo, forzado a huir de Joacim, públicamente humillado por un falso profeta, arrojado en una cisterna, azotado, y en una oportunidad el rey quemó su rollo con revelaciones escritas. A través de sus profecías instaba al pueblo a que se arrepintiese para evitar el juicio de Dios. Pero el juicio fue hecho porque el pueblo nunca quiso escuchar sus palabras. En el capítulo 44 de Jeremías, versículo 16, dice: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. El pueblo nunca quiso escuchar a los profetas que Dios enviaba, y se cumplió cada profecía de calamidad que el profeta Jeremías profetizó. Quiero invitarte a que puedas escuchar la profecía argentina de rodillas y Argentina Profecía Fuerte, donde en aquel año 2017 y 18 estuve profetizando de lo que se venía a Argentina. Pero ¿por qué vino este severo juicio a la nación de Israel, a la nación que Dios amaba, a su pueblo, a sus hijos? Vino por causa de la idolatría, de la inmoralidad sexual, de la indiferencia a la voz de Dios. Muchos adoraban a la reina del cielo, rendían culto a ella y al dios Moloc, prácticas de sacrificios de niños. Hoy podemos ver cómo la inmoralidad sexual abunda en las calles, en los jóvenes, en las familias, aún en las familias sacerdotales, aún en los ministros de Dios. Estamos viviendo como en Sodoma y Gomorra. Esto aumenta y no se detiene, como en el sueño en el que el ángel Gabriel me mostraba los juicios de Dios a causa de eso.
la idolatría, la frialdad, la apatía a la voz de Dios, la apostasía. Todas estas cosas estamos viendo en nuestra nación. Claras evidencias de eso. Es como todavía Argentina se rinde culto a las imágenes hechas por el hombre. Como todavía Argentina permite que haya un papa argentino y doble sus rodillas delante de él. A causa de todas estas cosas, el Dios Todopoderoso se airó contra su nación y mandó el juicio de la mano de un instrumento destruidor. Aquel que dice que lo que estamos viviendo no procede de Dios, está equivocado. Aquel que dice que todo esto no procede de Dios, va contra las Escrituras, porque es Dios quien envía instrumentos destruidores en castigo a causa de la rebelión de su pueblo. El libro de Isaías capítulo 54 versículo 16 nos dice: He aquí yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir. Así como Dios usó la vida del rey de Babilonia para golpear su nación, así también Dios usa instrumentos destruidores para golpear las naciones y que se arrepientan, doblen rodillas y se vuelvan de todo corazón a Él. Ni una hoja de un árbol se mueve sin el consentimiento de Dios. Nos recordamos que para que el diablo pueda tocar la vida de Job, tuvo que pedirle permiso a Dios. Así que no hay nada que no ocurra que Dios no permita. Ahora ese instrumento destruidor había golpeado la nación de Israel y la había llevado cautiva, y había destruido el templo. Qué cosas tremendas, ¿no? Porque Jesús también profetizó la destrucción del templo. ¿Será que los templos de hoy en día no adoran a Dios? ¿Será que los templos de hoy en día no dan gloria a Dios? Dios se está apartando a la iglesia y la está llevando a esta cuarentena para que busquen verdaderamente de Él, porque en esta cuarentena hay muchos cristianos que están gestando cosas de Dios en lo oculto, porque en los templos se les ha predicado cosas que no eran de Dios, han distorsionado los verdaderos mensajes de Dios, llevando al pueblo a errar y a una idolatría. Jeremías instó a que el pueblo no resista la cautividad. Es más, les dijo que hicieran algo durante ellas, y vamos a tomar los ejemplos. En el capítulo 29 del libro de Jeremías, del versículo 5 al 7, dice así: Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Dios les dijo a través de Jeremías que en esa cautividad edifiquen casas, que las habiten, que planten huertos, que coman del fruto de ellos, que se casen, que engendren hijos, y que procuren la paz de la ciudad donde Dios los hizo transportar. Es un buen tiempo para que en este tiempo en el cual estamos encerrados, podamos edificar nuestras casas, podamos buscar de Jehová, podamos multiplicarnos como cristianos predicando la palabra de Dios. Es un buen tiempo para arar nuestras tierras y comer del fruto de nuestras tierras, y no comer de los alimentos contaminados que hoy nos venden, que el diablo pone contaminación en ellos. Es un buen tiempo para escuchar la voz de Dios, para hacer Santa Cena y para rogar al Dios del cielo que perdone nuestros pecados. Jeremías tuvo que vivir sus profecías en carne propia. Él tuvo que vivir esa cautividad. Y en esa cautividad también estaba el profeta Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez. Pero ¿qué hizo el profeta Daniel durante esa cautividad?
Se mantuvo firme en su doctrina, se cuidó de la comida del rey, oró, ayunó, hizo peticiones, rogativas, se postraba 3 veces al día adorando hacia Jerusalén. Y hubo una oración muy especial que el profeta Daniel hizo a causa de los pecados. Y quiero leértela, está en el libro de Daniel capítulo 9. Dice así, a partir del versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y cenizas. Así se comportó el profeta Daniel mientras estuvo en la cautividad. Él no hizo rebelión, él no hizo disturbio, él solo se humilló delante de su Dios para buscarle. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Es una oración que ha hecho en el capítulo 9, se la puede observar. Cómo él oraba a su Dios y reconocía su pecado y el pecado de su nación. Orando a Dios y pidiendo misericordia. Y a causa de su oración y de humillarse delante de Dios, Dios le habla y le dice que es muy amado y que su oración ha sido escuchada. Y a causa de eso Dios envía el ángel Gabriel con un mensaje, el cual es detenido durante 21 días por el príncipe del aire, por una potestad en los aires, el príncipe de Persia. Pero Dios, enviando a Miguel, batalló en los cielos para que pudiese llegar el ángel Gabriel a Daniel y pudiese darle el mensaje que tenía para su pueblo. ¿Cuántos hoy en día estamos orando para que Dios use los profetas y traiga respuestas a nuestra nación en este tiempo de angustias y de cautividad? Al contrario, muchos rechazan la voz de Dios, endureciendo su servicio en contra del Dios Todopoderoso. Pues entonces la vara de Dios quebrantará tu cerviz, pueblo duro. Eso te dice el Señor. En este tiempo tenemos que buscar, orar y pedirle a Dios que envíe su arcángel Miguel, que está de parte de los hijos de Dios en el último tiempo, dice el libro de Daniel capítulo 12, para que batallen los aires y puedan venir las respuestas de Dios, las respuestas que los siervos profetas estamos haciendo a Dios en oculto, en oración. Estamos orando, pidiéndole a Dios que envíe socorro, auxilio, nos quite de esta cautividad y perdone el pecado de nuestra nación. Pueblo argentino, siervo y sierva de Dios, hermano en Cristo Jesús, ¿estás buscando a Dios en esta cautividad? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás clamando al Dios Todopoderoso? ¿Estás pidiéndole a Dios que envíe sus ángeles para batallar en los cielos? ¿Estás escuchando a los profetas? ¿O estás haciendo oídos sordos y estás diciendo todo pasará, ya pasará? Busquemos a Dios a nuestra manera y sigues idolatrando las doctrinas falsas, la reina del cielo, y sigues haciendo ecumenismo y mentiras y apostasía. Depende de ti, nación argentina, cuánto dure el cautiverio, cuánto dure la maldición, cuánto vayas a padecer por causa de tu desobediencia. Que Dios te bendiga.